esta misma noción, este discurso, esta noción del sentido común de que el joven no va a hacer nada, no le importa la política, incluso puede ser una autoprofecía cumplida, donde si uno cree eso siendo joven, entonces probablemente vaya a ser así, vaya a ser un apático que se crea político, pero en realidad no es honestamente intelectual con sus posiciones políticas y que después no tiende la mano a solucionar los problemas que nos atañen. Yo creo que esa es una noción del sentido común que hay que combatir, que es combatida constantemente por cada acto de, no solo de acción que puede tener el joven, sino también de educación que puede recibir e incluso de acompañar a sus pares. Yo creo que eso debe ser subvertido, ese viejo significado. Él es Daniel Ignacio Peraza, tiene 20 años, le dicen Nacho, y es estudiante de segundo año de Ciencias Políticas. Participó en el modelo universitario de Cámara de Senadores durante el mes de septiembre de 2020 en la legislatura de Córdoba. Soy Andrés Muney y los invito a escuchar el último episodio de la primera temporada de Un Bien Común, donde vamos a escuchar testimonios que dejan en claro que muchas veces los primeros preocupados en transformar la realidad son los más chicos. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba. Episodio 4. Parlamento Juvenil. Durante los meses de septiembre y octubre de 2020, la Legislatura de Córdoba albergó 2 eventos fundamentales a la hora de pensar en los jóvenes y su participación activa dentro de la sociedad. Primero fue el turno del modelo universitario de Cámara de Senadores de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas. En esa ocasión, a lo largo de 2 días se llevó a cabo un simulacro de sesión parlamentaria con la lógica del funcionamiento de la Cámara Alta. Es decir, estuvieron representados los distintos bloques políticos con senadores intercambiando miradas sobre distintos proyectos de ley. Un mes después, y también por 48 horas, la unicameral vivió la simulación del funcionamiento del sistema parlamentario de la Unión de Naciones Suramericanas. 70 jóvenes de 7 provincias argentinas debatieron temas de tratamiento real e intentaron encontrar soluciones concretas y efectivas a diversas problemáticas. Para conocer un poco más sobre estos espacios de participación juvenil, fuimos a buscar a los protagonistas. Bueno, en NOACNU realizamos proyectos educativos con formato de simulacro, foros y debates. Tenemos como misión trabajar para los jóvenes, para desarrollar sus habilidades y sus competencias, a los fines de que sean más conscientes de sus derechos y sean los protagonistas de la transformación social y de la construcción de una sociedad más inclusiva, democrática y promotora de derechos. Trabajamos con jóvenes que están insertos en el sistema educativo, tienen alrededor de 15 y 19 años aproximadamente, 18 y 19 años. Digamos, nuestros proyectos los involucran algunos en formato de simulación, como lo son nuestros modelos de Naciones Unidas, modelo de Cámara de Senadores, de Congreso de la Nación, y hay otros en los que asistimos y trabajamos con ellos en las mismas aulas, trabajando con debates, para que ellos sean los que viven en carne propia el tratamiento de estas temáticas que queremos trabajar con ellos, que siempre son sociales, económicas, culturales, de derechos humanos. La que habla es Valentina Testa, directora ejecutiva de la sede Córdoba de OACNU y una de las encargadas del modelo universitario de Cámara de Senadores que se llevó a cabo en la legislatura los días 10 y 11 de septiembre. OACNU es una ONG fundada en 1995 que hoy cuenta con sedes en 8 provincias del país y cuyo objetivo es complementar la formación de los jóvenes a través del desarrollo de sus habilidades y competencias. Son jóvenes trabajando para jóvenes. En la legislatura trabajamos en septiembre el modelo universitario de Cámara de Senadores. Tuvimos unos 70 participantes que simularon ser los senadores y senadoras de la Nación, y los temas que se debatieron en ese modelo fueron la modificación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y, por otro lado, la incorporación de la perspectiva de género al presupuesto de la administración pública. Vale, ¿para qué sirve un modelo como el que desarrollan en la legislatura?
La posibilidad esta de que tienen los jóvenes de tratar en primera persona estos temas les hace ser conscientes de que son parte de un Estado de Derecho y de que esta es la realidad, digamos, estos debates que tienen mucha importancia son los que ocurren en los espacios de la vida democrática que nos representan como ciudadanos. Entonces, hace que tomemos más conciencia de esas decisiones que rigen nuestra vida dentro de nuestras provincias, dentro de nuestro país. Pero concretamente, ¿en cuánto puede modificar la vida de una persona el hecho de que existan espacios como los que propone OAHNU? Valentina, que tiene 23 años y está haciendo la tesis de Relaciones Internacionales, cuenta que en su caso la marcó hasta el punto de orientarla a la hora de decidir su carrera universitaria. Trabajo en el área institucional del Club Talleres y OAHNU tuvo mucho que ver con la elección de mi carrera. Yo hice unos años de abogacía, sin embargo me di cuenta que, conociendo un poco, también trabajando en el ámbito jurídico, me di cuenta de que en ese rubro yo no iba a poder explotar al máximo mis capacidades y en definitiva en algún punto dar a la sociedad o al mundo lo que yo tengo como misión, digamos. No había un trabajo que yo sintiera de parte mía como aporte a la sociedad. Entonces, bueno, ese rumbo yo lo fui conociendo por OAHNU, conocí la carrera de Relaciones Internacionales, que al día de hoy tiene 1000 puertas, 1000 formas de, 1000 caminos para tomar como profesional. Entonces, totalmente, OAHNU en mi caso definió mi camino y me abrió muchísimas puertas a nivel profesional también. Al comienzo de este último episodio, escuchábamos la determinación de Daniel Ignacio Peraza, Nacho, un estudiante de segundo año de Ciencias Políticas que participó en el modelo universitario de Cámara de Senadores. Su primer contacto con el mundo OAHNU se dio cuando estaba cursando el secundario y hoy, cuando transita la vida universitaria, vuelve a elegir estas jornadas como actividades formativas extracurriculares. Nacho, contanos de qué se trató el modelo de Cámara de Senadores. Básicamente fue, digamos, un juego, una simulación, donde vos interpretabas el rol del personaje de un senador de la Cámara de Senadores de la Argentina y tratabas, creo que en total tratamos 3 proyectos de ley y vos representabas no solamente una provincia, sino también representabas un bloque político. Así que básicamente tenías que jugar a ser el senador, donde vos presentabas tu mirada personal sobre el tema, la de la provincia y también la de tu bloque político. Le preguntamos qué es lo que más le seduce de OAHNU y esto nos respondió. OAHNU justamente tiene algo que es tan importante, que la hace también muy genuina, es que al ser una organización no solo sin fines de lucro, sino también que tiene en su esencia una perspectiva de promoción de la ciudadanía y promoción de, digamos, bueno, estos juegos que en realidad pueden ser la puerta no solo a trabajar o vivir de esto, sino también a conocerlo y poder interpretarlo cuando pasa en la vida real. Eso es lo que más me gusta de OAHNU, esta forma de voluntariado donde son pares, como dice su mismo lema, que son pares empoderando a pares. Tienen miradas bastante, creo que incluso bastante críticas y ayornadas a las coyunturas del siglo XXI, a las problemáticas locales de Córdoba también, y bueno, en el contexto latinoamericano, argentino. La historia de Nacho echa por tierra cualquier versión que replique un supuesto desinterés generalizado en las nuevas juventudes. Yo creo que históricamente, incluso acá de Córdoba, el joven fue un brillante actor de la política y que a lo largo de los últimos 40, 50 años, con todos los cambios que recibió la política argentina y la política a nivel mundial, se fue perdiendo ese rol de la juventud como, bueno, un sujeto innovador que no tiene estas deficiencias que puede tener las clases ya que están más asentadas, digamos, en términos coloquiales, los viejos. El joven, por supuesto, es un elemento muy importante de la política que puede ser, que en su potencia está ser un sujeto conductor de un montón de procesos políticos y que no puede ser desdeñado. Gracias, Nacho, por tu aporte. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Un bien común. Hola, mi nombre es Andrés Muney y soy el anfitrión de esta primera temporada de Un Bien Común, un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba, en donde narramos las leyes y acciones más destacadas del cuerpo legislativo provincial. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en legislaturacba.gov.ar, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les gusta este episodio y nos quieren ayudar, pueden compartirlo. Muchas gracias. Continuamos.
Un bien común. El 22 y el 23 de octubre, en el Palacio Legislativo se desarrolló la segunda edición del Munasur Parlamentario 2020, una simulación del funcionamiento del sistema de la Unión de Naciones Suramericanas. 70 estudiantes de 7 provincias argentinas debatieron sobre educación en contextos de desarrollo, desafíos de gobernanza y soberanía alimentaria. Matías Suter es estudiante de Derecho y es, además, el coordinador general de Munasur Córdoba, una organización que tiene una historia y unas características bien particulares. Munasur Córdoba es una organización que nace en el año 2018 con el objetivo de poder generar un espacio de debate para la juventud, puntualmente haciendo un poco foco en lo que son las problemáticas latinoamericanas. Nosotros entendemos que venimos trabajando en muchas temáticas que por ahí nos son un poco lejanas o un poco distantes en nuestra cotidianeidad. Es necesario también trabajar estas temáticas que están por ahí a la vuelta de la esquina, que nos afectan mucho más como ciudadanos argentinos, latinoamericanos y no trabajamos usualmente. Entonces, nuestra idea era por ahí hacer un poco foco en ese tipo de temáticas y poder abordarlas desde una perspectiva mucho más regional. El Munasur Parlamentario es una propuesta que nace también el año pasado con el objeto de por ahí acercar a los estudiantes a las temáticas regionales de debate internacional, pero a su vez también agregarle una complejidad más que nuestros modelos a nivel tradicional no tienen y que dentro de las propuestas que existen en nuestra provincia y en nuestro país es una de las pocas que lo tiene. Le agregamos otro nivel de complejidad más, es que no solamente los participantes discuten como representantes de un país, sino que representan a un partido político de ese país. Entonces, nosotros desde ahí partimos de esa complejidad, agregándole un nivel más que no solamente discuten como nación, sino en un nivel ideológico, donde por ahí las discusiones se tornan un poco más interesantes. Entonces, teníamos los 12 países miembros de la UNASUR, en su momento tradicional, histórico, que participaron y que cada uno de ellos tenía 5 representantes, de los cuales 3 representaban al oficialismo nacional y 2 a la primera minoría parlamentaria. Y a su vez también nosotros tratamos de agregarle algún condimento de acuerdo a las temáticas que tratamos y demás. Y este año tratamos también con respecto a los tópicos, al contexto que estábamos atravesando, agregamos unos observadores: Estados Unidos, Rusia, China, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero si el evento en sí ya era tentador, su valor se multiplicó cuando en el acto de apertura sorprendió la presencia nada menos que de Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. En el acto de apertura tuvimos el placer de recibir al doctor Ernesto Samper Pizano, que es expresidente de Colombia y el ex secretario general de UNASUR, el último secretario general de UNASUR, nada más y nada menos que eso, que la verdad fue un honor poder recibirlo. Estuvimos trabajando, la verdad fue medio raro cómo se dio el vínculo, fue a través de una comunicación vía mail. Nos reunimos una vez y nada, se sumó a participar, le copó el proyecto y bueno, se ofreció a acompañarnos y para nosotros la verdad fue un honor poder contar con una autoridad tan reconocida como es Ernesto Samper. Muchísimos éxitos en sus deliberaciones, en esta simulación de lo que va a ser UNASUR. Yo encuentro en UNASUR como la semillita de lo que puede ser el nuevo UNASUR, que esperamos que no se demore mucho para el bien no solamente de todos y cada uno de nosotros, sino sobre todo de la formación de un bloque que tendrá que jugar en un sistema multilateral mucho más amplio que renacerá de esta pandemia que hoy día todavía nos agobia. Muchísimos éxitos. Mati, volvemos a vos. ¿Qué te ocurre cuando debatís sobre los jóvenes y su compromiso social y político? No es que a los jóvenes no les interesa la política, sino es que creo que en muchos casos es una excusa plantear que a los jóvenes no les interesa la política a fin de por ahí cerrar muchas puertas de participación y bloquear ciertos accesos que deben tener los jóvenes. Hoy por hoy, pensando en la situación de nuestro país, las estructuras partidarias en sí, a los jóvenes les cuesta muchísimo entrar en las estructuras partidarias, por ejemplo, y no sé si es tanto que a los jóvenes no les interesa la política, porque está más que demostrado que hoy por hoy las juventudes son el puntapié inicial del cambio social y que somos quienes vamos a construir nuestra sociedad del futuro y que estamos hoy trabajando para poder construir el presente que queremos y poder transformar un poquito la sociedad y ver un poco el mundo mejor, ¿no? Y creo que este tipo de actividades son la respuesta a eso, ¿no? Porque claramente se ve en esa aspiración y en ese deseo de ocupar alguna vez un rol de toma de decisiones.
¿no? Donde la opinión y la decisión de un joven o de una joven puede ser tenido en cuenta, ¿no? Y este tipo de cosas creo que son también el inicio de un cambio generacional en la política, de cómo nosotros tenemos que insertarnos en la política a fin de poder transformarla. Y estas actividades creo que son eso, son el ingreso al mundo de la política, vengas de donde vengas ideológicamente, ¿no? Pero creo que es eso, y son excelentes formas de poder entrar, de poder participar y poder conocer desde adentro, y sobre todo eso, trabajar y simular desde un lugar de toma de decisiones, el ejercicio y la formación en liderazgo y el ejercicio de toma de decisiones. Francisco Roca tiene 16 años, acaba de pasar a sexto año del Colegio Amparo de María y fue uno de los tantos jóvenes que participaron de Munasur Parlamentario 2020. Además de conocer la historia de un pequeño país de nuestro continente, Francisco aprendió a clasificar la información que circula en buscadores y medios de comunicación. En Munasur vos representabas un país y un partido político de ese país, el cual era la oposición o el oficialismo de ese país. En mi caso me tocó Guyana, oposición, un país chico dentro de América Latina, por lo tanto se me hizo complicado. Pero bueno, eso es representar al país, vos ponerte en el lugar de ese representante, tomar esa ideología, aunque no sea tuya, tener que tomarla y hacerte cargo de esa ideología como si fuera propia. Y Guyana principalmente es un país chico, está en el norte de América Latina, y al ser un país chico, encima ser la oposición de ese país que me tocó a mí, era prácticamente imposible. Estaba con una amiga en el mismo partido y se nos hizo complicado en cuestión de información, porque son países en los cuales, primero, en principal, no se suele brindar información, y segundo, en los cuales, bueno, al ser chico y al ser no conocido o dejado de lado anteriormente, fue una colonia inglesa. Entonces, la información de ese país en sí, sin ser colonia, es muy reciente, y más de una oposición, la cual gobernó 4 años nomás en ese país y nada más. Hay que saber de dónde buscar información, ¿no? Eso te lo brinda al pasar del tiempo, a pesar de los modelos que haces. Ahora yo llevo 7 modelos. Saber de dónde sacar la información es lo más importante, no sacarla de Wikipedia, de lugares donde no es confiable, y además después esa información te la pueden pedir, y si no buscas una información confiable estás en la ruina. Fueron estas jornadas las que le despertaron el interés por la política, y fue la política la que le despertó el espíritu crítico. Empecé modelos el año pasado, con 15 años. En el colegio fue mi primer modelo. Y yo ponerme en la postura de un político, simplemente un representante de un país, no sé, me atrajo al instante, así al toque, porque sí, a mí me empezó a gustar la política gracias a los modelos, porque yo veía cómo es representar un país, cómo es arraigarte a esa postura, y me gusta la política más que todo por eso, porque puedes defender tu ideología, puedes demostrar por qué tu ideología es mejor que las otras, y más que todo debatiendo creo que se comparte mucho, y si vos debatís con otra persona, compartís qué es lo que vos pensás y sabés lo que piensa la otra persona, y aprendés mutuamente, y esto es lo que se gana con los modelos. Y yo me gusta mucho la política, la verdad. Soy bastante crítico en muchas cuestiones políticas, y me gusta debatir, me gusta todas estas cosas, principalmente por eso. No por mis padres para nada no están en este mundo político, ni nadie en mi familia. Fue algo que me picó a mí y que me llamó la atención, no al toque al principio de ver política, sino al paso del tiempo darme cuenta de la importancia. Ludmila Stoffel es alumna del Colegio Nacional de Montserrat. Con 17 años, acaba de pasar a sexto año y acaba de ser parte del Munasur Parlamentario 2020. Representó a Uruguay y, además del aprendizaje, ganó experiencias y amistades. Bueno, para poner en contexto, el modelo parlamentario justamente simula eso, de estar en la legislatura y debatir como legisladores. Tenés, en vez de ser la delegación en los modelos comunes que representa solo el oficialismo, tenés, oficialismo y oposición. El primer partido opositor que haya en mayoría. Por lo tanto, yo estaba representando al oficialismo de Venezuela, así que la habré pasado bastante bien, tuve bastante para debatir. Entonces es básicamente la misma dinámica que un modelo común, solo que está bueno esto de, además de tener que debatir con las otras naciones, tenés a tu partido opositor también refutándote cosas, haciéndote interpelaciones y también aportando el debate. Había bastantes delegados, en general, esto se suele hacer en la legislatura, todos sentados, votando por las pantallitas, pero esta vez se hizo virtual, pero yo creo que la esencia, digamos,
se mantuvo, ya que pudimos debatir de los tópicos, hubo momentos divertidos, hubo momentos inolvidables, hubo buenos momentos de debate. Además pudieron participar chicos de otras provincias, cosa que generalmente no pasa. Por lo tanto, también conocimos chicos de otras provincias que nos invitaron a otros modelos que hubo y que va a haber. Por lo tanto, yo creo que, a pesar de no haber sido presencial, tuvo, sus ventajas que haya sido virtual. Julieta Rinaldi es legisladora y dentro de la legislatura de Córdoba es presidenta de Legislación General y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial. Pero antes, en 2017, fue presidenta de la Agencia Córdoba Joven y cuando asumió su cargo con 30 años, se convirtió en la integrante mujer más joven del gabinete de la provincia. Su trayectoria la convierte en una voz calificada a la hora de hablar de las juventudes. Julieta, ¿qué nivel de compromiso tienen los jóvenes hoy y con qué realidades? Generacionalmente creo que estamos en una generación democrática, de jóvenes democráticos, que todos nacimos en democracia y tuvimos la posibilidad de ver la política desde con otra mirada, pero siempre teniendo en cuenta la historia. Eso creo que es muy importante y le hace muy bien a esta generación, más allá que no tuvo que atravesar por todos los sufrimientos que atravesó sí esa juventud y esa generación. Pero yo digo que somos la generación de la democracia, los jóvenes de la democracia, que entiende, digamos, a los partidos políticos y a la política como la participación ciudadana en sí. El joven hoy en día apuesta mucho al consenso, al diálogo, a la participación ciudadana, pero no hablo solo del peronismo, sino de todos los partidos políticos. Vos cuando tenés la posibilidad de trabajar activamente en un partido político, que hoy los jóvenes se animan y muchísimo, porque gracias a Dios la democracia lo permite y por suerte hay muchos jóvenes que se animan y no lo ven a la política como sí lo ven muchos, sino que se ponen activamente a laburar para cambiar situaciones que le molestan, porque uno tiene la suerte en estos momentos de ser legislador y de haber pasado por el Ejecutivo Provincial, pero hay muchos jóvenes que militan del corazón, con convicción, y conozco muchísimos jóvenes que lo hacen de esa manera. Y que muchos no buscan trabajar, digamos, instalados en el Poder Ejecutivo Legislativo, sino que lo buscan hacer y militar porque quieren mejorar algo en su espacio. Así sea un pueblo de 2.000 habitantes, una comuna, una ciudad de más de 10.000 o una ciudad bien grande, pero todos quieren modificar o transformar algo. Y eso lo valoro muchísimo. Y siempre escucho comentarios de que la juventud está perdida, que la juventud... La verdad que esos son comentarios que lo hace la gente adulta, que por ahí no abren o tienen una mirada distinta de lo que es la política, pero no es así. Yo creo que hay una equivocación de la sociedad que por ahí antes nos veían que ser jóvenes eran prepararnos para algo. No, nos tienen que mirar en el proceso de transición que vamos generando. Muchas gracias, Julieta. Antes de despedirnos, escuchemos al vicegobernador de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, hablándoles a los jóvenes en la apertura del modelo universitario de Cámara de Senadores de OAJNU. Ustedes son ciudadanos activos y comprometidos, son los que realmente pueden hacer una diferencia en este mundo en el cual vivimos hoy. Recuerden siempre una vieja enseñanza. Pueden equivocarse a veces aquellos que hacen, aquellos que se comprometen con sus ideas. En muchas ocasiones se lo critica, pero no participan en cambiar la realidad. Ustedes, al contrario, son partícipes y protagonistas de la evolución de nuestra patria. La tarea que tienen por delante no es fácil. Por eso, no es razón para desestimarla, para no intentarlo. Al contrario, la razón es seguir trabajando todos los días para construir algo mejor. Seguramente esto exige vocación, esfuerzo, servicio, pero yo no dudo que todos los representantes hoy aquí tienen esos valores y muchos más. Contamos con ustedes para construir una sociedad mejor cada día. Este es el final. Si te gustó la temática del capítulo y querés ayudarnos, podés compartirlo. Todos los que trabajamos en la producción del podcast te lo vamos a agradecer. Recordá que podés encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales con el @legislaturacba, en legislaturacba.gov.ar, en Spotify, Anchor, Google Podcast y en las plataformas de tu preferencia. Gracias por escuchar. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos,
con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un bien común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la Legislatura de Córdoba.